Muy bien, en esta tarde, en esta ocasión vamos a estudiar este tema que hemos titulado El Dios de la Diversidad y vamos a leer nuestra cita, Génesis 1:28. Dice el texto lo siguiente, Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, fructificad, perdón, y multiplicaos y llenad la tierra y gobernadla y dominad sobre los peces de la mar y las aves del cielo y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Muy bien. Bueno, este es un mandato de Dios cuando Él crea al ser humano. eh, Le da esta indicación eh, y ¿cómo podríamos decir? La indicación, sí, la encomienda de este nuevo ser que había creado Dios. Así que la idea que Dios tenía para la humanidad era de que nuestro planeta se llenara, ¿sí? Se poblara completamente. Eh, Inicialmente, pues como vemos, había nada más dos seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros vemos la, ¿cómo podríamos decir? Pues la inmensidad de nuestro planeta, a pesar de que no es, ¿cómo diríamos? Pues no es tampoco un mundo, un planeta tan grande en el universo, pues es un planeta, podríamos decir que es pequeño, no se destaca por su tamaño. Si ustedes alguna vez han visto la comparación de tamaño, ¿no? Por ejemplo, de nuestro planeta con los demás planetas del sistema solar, tampoco es de los más grandes. Si lo comparamos con otros planetas o estrellas, pues mucho menos, ¿no? Nos sorprende ver la dimensión de otros planetas o de otras estrellas que tienen una superficie o un tamaño pues abrumador, ¿no? En relación al nuestro. Sin embargo, bueno, si nos ponemos a pensar, bueno, pues es un tamaño, podríamos decir, grande para nosotros, el tamaño de nuestro planeta. Eh, Tiene un diámetro de 12.000 kilómetros. Si nosotros le damos la vuelta al mundo, recorreremos eso, ¿no? 12.000 kilómetros, ese es su diámetro. Tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie y bueno, la cual está conformada por el 70% de agua, es decir, la mayor parte de nuestro mundo está compuesto de agua. Y bueno, por eso tiene ese color, ¿no? Que lo distingue mucho, ¿no? El color azul. Este, y bueno, este es nuestro planeta. Actualmente, nuestro mundo está dividido, delimitado, podríamos decir, en 195 países que son los que actualmente componen, ¿no? Nuestro planeta, 195 países, que pues siempre está cambiando esto, ¿verdad? Estoy seguro que, por ejemplo, cuando ustedes estaban en la escuela y que aprendían por ahí algo de geografía, eh, la estructura pues de las fronteras o los países ha cambiado, ¿no? Desde que a lo mejor que ustedes estaban en la escuela a hoy, pues ha cambiado bastante la geografía, hablando de las fronteras, los límites. Así que es algo que cambia, que varía. Eh, a veces se disuelve, ¿no? Algunos países, otras veces pues se crean otros, así que
Esto es algo que varía. Sin embargo, bueno, esto es lo que tenemos actualmente. Y bueno, podríamos preguntarnos, o alguna vez nos hemos preguntado cómo es que hemos llenado la Tierra, ¿no? Porque prácticamente hay población en todo el mundo, en todos los rincones de nuestro mundo. Eh, Hemos escuchado, por ejemplo, el, ¿cómo podríamos decir? Pues la idea o la teoría de que, por ejemplo, la gente que pobló nuestro continente, aquí en América, eh, pues llegó del continente asiático, ¿verdad? Y que hemos escuchado que ellos llegaron aquí a través de este lugar que está por aquí en la pantalla, que se le llama el Estrecho de Bering, que es prácticamente podríamos decir que es como un puente natural, ¿sí? Que une estos dos continentes. Eh, y tanto evolucionistas como creacionistas, pues como que han llegado a un consenso, ¿no? En este asunto, porque es como la forma más fácil, ¿sí? Podríamos decir para migrar de un lugar a otro con, no sé, pues con animales, con familias, etcétera. Y realmente es algo que tiene lógica, se han hecho experimentos, hay personas que han cruzado por esta zona, entonces es algo que es factible, ¿sí? No es algo que sea descabellado. Y al ver, por ejemplo, al estudiar el ADN, por ejemplo, de algunos nativos de aquí del continente, pues se han dado cuenta también que tiene relación con la gente de aquellos lugares, ¿no? Que venía de otro continente. Entonces estamos ligados, ¿no? Unidos unos con otros al final. Eh, entonces, aquí el detalle es que, por ejemplo, en la cuestión del evolucionismo, hay una diferencia cuanto a los que creemos, por ejemplo, en la creación, en cuanto al origen, ¿sí? Del ser humano, o de dónde venía, ¿no? El ser humano, y de dónde, por ejemplo, más bien de dónde migraron también, porque en esto hay un consenso, ¿no? Pero en cuanto al ponerse de acuerdo de que de dónde venían exactamente, por ejemplo, los que creen en la evolución piensan que el ser humano venía de África. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez de que esas son nuestras raíces, ¿no? Que venimos de África, que el ser humano fue evolucionando a partir de primates, ¿se acuerdan? Y bueno, que del continente africano empezaron a migrar a otros lugares. Y bueno, finalmente llegaron, por ejemplo, aquí a nuestro continente. El creacionismo nos dice otra cosa. Si nosotros vamos a la Biblia, ahorita estamos viendo aquí el texto, ¿no? Bueno, si vamos al anterior, por ahí nos dice que Dios fue el que creó al ser humano, ¿no? Dice el versículo anterior que Dios creó al hombre, a su imagen, y no lo creó a partir de un simio, de un mono, ¿sí? O hizo eh, que evolucionara, no nos dice eso la palabra de Dios, nos dice que Él lo hizo, Él lo formó, ¿no? Con sus manos. Entonces, eh, otro detalle es que, por ejemplo, nosotros vamos ahí al libro de Génesis también, hace poquito que lo estudiamos, este asunto, nos damos cuenta de que la gente se fue dispersando, ¿sí? Eh, cuando a partir de lo que sucedió en Babel, ¿sí? En aquella ciudad que construyeron, bueno, prácticamente fueron de los primeros, ¿no? Pobladores de nuestro mundo. Esas son las diferencias, ¿no? El evolucionista cree que venimos de África, el creacionismo nos dice que venimos de esa parte del mundo que está por aquí, entre por ahí donde están los ríos Tigris, Éufrates, ¿sí?
en Mesopotamia. Y bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta de cómo fue el ser humano poblando el mundo. Este, Empezamos por ahí por el capítulo 1 de Génesis y nos damos cuenta de que, bueno, el ser humano, o que Dios creó a una pareja, ¿sí? Fue la primera generación de seres humanos, dos personas. Y cuando seguimos leyendo por ahí en la historia, la segunda generación ya la componían 18 personas, ¿sí? O sea que creció, ¿no? De manera rápida, podríamos decir. En la tercera generación, si nosotros analizamos, ahorita no vamos a leer los textos, pero aquí ya traemos el dato. En la tercera generación ya existían 162 personas. Para la cuarta generación ya había 1458, o sea, sí se multiplicaron, ¿no? Bastante. Y para la quinta generación ya teníamos 13,133 pobladores, ¿sí? Entonces, el ser humano se fue multiplicando en poco tiempo. Parecía una tarea casi imposible o a muy largo plazo, ¿verdad? Cuando Dios les dice que se multiplicaran y que llenaran este mundo. Para la sexta generación ya existían alrededor de 118,098 personas. Para la séptima generación ya teníamos 1 millón de personas, ¿sí? Para la octava, 9. Para la novena generación ya teníamos 86 millones de personas. Y en la séptima generación ya existían 774 millones de personas y fracciones, ¿sí? Entonces, hasta aquí, nosotros estamos poniendo aquí como la referencia, el diluvio, ¿sí? O sea, esta fue cómo se fue multiplicando la población antes del diluvio. Así que todo esto también tiene que ver con estos datos que tenemos por aquí, que son interesantes. Por ejemplo, dice aquí que la capacidad reproductiva de la mujer era de, ¿cuántos años dice ahí? No era de 30, 35 como ahorita, ¿no? 400 años, imagínense. 400 años que las mujeres se mantenían fuertes, ¿no? Jóvenes, sanas, en condiciones para tener hijos. Y aproximadamente durante ese tiempo tenían entre 18 y 20 hijos. Aquí hay un dato muy interesante que en la primera mitad del siglo XIX, la población, fíjense bien, era de 1,000 millones. O sea, prácticamente, o sea, podemos decir que ya a finales de los 1800 habíamos alcanzado una población muy similar a la que existía antes del diluvio, antes de que eh, sucediera esa catástrofe. Segundo, entonces es muy probable, dice aquí, que el mundo antediluviano haya poblado todo el globo, ¿sí? Porque es más o menos la misma cantidad, ¿sí? Si le echamos cuenta. Eh, Sin embargo, bueno, a partir de esos años a los que, en los años que vivimos actualmente, la población se disparó. Ustedes yo creo que han escuchado también algo de esto, de ser 1,000 millones, ahorita ya somos, no estoy seguro que si ya somos los 8 millones, 8,000, perdón, 8,000 millones. O sea, ha sido un crecimiento exponencial, ¿sí? Pero llama la atención que para la segunda mitad del siglo XIX ya existía la misma población que en la 10ª generación.
de seres humanos antes del diluvio. Y es interesante, por ejemplo, también este dato, porque saben que aproximadamente, dice aquí, existen 400 ciudades, si no es que ya han descubierto más, que están sumergidas en el mar. En el Mediterráneo han encontrado aproximadamente 200, en el Mar Negro otras 200, más o menos. ¿Sí? Y uno dice, y bueno, ¿y qué hacen ahí esas ciudades? ¿Por qué están ahí debajo del mar? Si nosotros recordamos la historia, bueno, nuestro mundo fue destruido con agua. Entonces, es muy probable que la mayoría de esas ciudades que están sumergidas bajo el mar hayan pertenecido a esas civilizaciones que existieron antes del diluvio. Y estas las han encontrado, pues, en lugares muy alejados de donde originalmente habitó el ser humano, ¿sí? Este, entonces nos damos cuenta de que muy probablemente para ese tiempo, cuando sucedió el diluvio, ya el ser humano se había dispersado por el mundo, ¿sí? Y si vamos o imaginamos un poquito más y vemos la cantidad de pobladores que había, es muy probable que hayan poblado ya prácticamente todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que dicen los estudiosos. Eh, Sin embargo, bueno, tenemos una historia en la que vamos a hacer énfasis. Dice por aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 2, haciendo referencia a lo que nos dice el capítulo 11 de Génesis, que ustedes pueden leerlo por ahí o darle un vistazo mientras estamos aquí platicando. El capítulo 11 de Génesis nos cuenta la historia de la Torre de Babel, ahorita la mencionamos. Y para situarnos más o menos en el contexto de lo que pasó en esa historia, nos dice esto, Elena White dice, durante algún tiempo los descendientes de Noé, o sea, ya después del diluvio, dice, ellos continuaron habitando en las montañas, donde el arca se había detenido. ¿Dónde se detuvo el arca? ¿Se acuerdan? La Biblia nos menciona el monte Ararat, que se encuentra por ahí entre las fronteras de Turquía, de Armenia y de Irán, ¿sí? Más o menos ahí en medio de esos países. Se encuentra esta cadena de montañas. Entonces, el arca ahí se encuentra hasta el día de hoy. Ahí está, ¿sí? Los restos del arca. Eh, y a medida que se multiplicaron los seres humanos, que otra vez empezaron a poblar la tierra, dice, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. ¿Qué es la apostasía? Bueno, es darle la espalda a Dios, ¿sí? Algo parecido a lo que platicábamos en la mañana, ¿se acuerdan? Entonces, al... Esto les digo, tiene que ver con lo que hablamos en la mañana, porque a nosotros darle la espalda a Dios, empezamos a dividirnos también. O sea, empieza a haber diferencia de qué, de pensamientos, de ideas, de objetivos, y el ser humano se empezó a dividir y empezaron a tener problemas entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley, es decir, no querían estar sujetos a la ley de Dios, ellos querían ser libres, como ahorita también nos pasa, ¿no? En la actualidad, tenían por constante molestia, fíjense bien, esto también tiene que ver con nosotros. Dice, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, ¿sí? Es decir, de los que seguían siendo fieles a Dios. O sea, les molestaban, les estorbaban, decían, estos no, o sea, eran como el agua y el aceite, como decimos. Y dice el texto que después de un tiempo decidieron separarse. Dijeron, ya no podemos más estar juntos, o sea, no somos compatibles, ¿sí? Entonces, cada quien tiene que buscar su camino y nos dice por ahí en Génesis 11, ustedes pueden leer, dice que
los que no querían nada con Dios emigraron a un lugar que se llama Sinar, la llanura de Sinar, que estaba a las orillas del río Éufrates. ¿Sí? En esto es lo que decíamos ahorita que difiere, ¿no? La cuestión de los que creen en la evolución. Y dice por aquí, les atraía la hermosa ubicación, o sea, era un lugar estratégico. Este lugar, si ustedes ven por ahí un mapa y localizan este sitio que está más o menos por ahí donde está Irak actualmente, eh, vemos que es un lugar estratégico, ¿sí? Prácticamente es como si vemos el globo, vamos a ver que es prácticamente el centro, ¿no? de nuestro planeta, donde es muy fácil acceder a todos los rincones de la Tierra, ¿sí? Es como un puente, podríamos decir, para llegar a Europa, para ir a África, para viajar hacia Asia. Así que y aparte dice aquí que ese lugar aparte era muy bonito y muy fértil. Entonces les llamó la atención ese lugar, eh, y dijeron, así ya nos deshacemos de esta gente que sigue con su Dios, etcétera, sus leyes. Ellos querían hacer su vida, ¿no? Para lograr su fin, dice aquí, emigraron a esta llanura que estaba a las orillas del Éufrates y este, la idea de ellos fue quedarse ahí. ¿Sí? Dijeron, aquí, de aquí somos. Hay algo interesante en cuanto a bueno, los planes que empezaron a trazar, porque dice que decidieron construir ahí una ciudad y dijeron, aquí nos vamos a quedar todos. La orden que Dios le había dado al ser humano, y de hecho se la repitió a Noé, les dijo, llenen la tierra, o sea, tienen un planeta muy grande, tienen que tienen que emigrar a otras tierras, tienen que descubrir otros lugares, tienen que pues separarse, dividirse, pero aquí la idea es que, o lo que se quiso hacer es toda esa gente que se separó, que obviamente era la mayoría, dijeron, todos nos vamos a quedar aquí. Y quisieron hacer una ciudad, dice, y en ella construir una torre, que dice aquí que fuera de una estupenda altura, o sea, muy alta, ¿sí? Que fuera la maravilla del mundo. ¿Qué les parece? Dice, y estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Hasta entonces habían vivido de esa manera, en pequeños grupos, ¿sí? Ya se habían separado, este, y sí había ciudades, obviamente, y de hecho también podemos ver cómo esos lugares pues quedaron ahí sepultados en el mar, por una razón que ahorita vamos a mencionar también. Este, pero la mayoría de la gente, pues, acostumbraba a vivir así, ¿no? En pequeños grupos. Dios, entonces dice, había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran, que se enseñoreasen de ella, pero, dice, ellos decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, dice, una sola ciudad. Y dice aquí, y querían fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. O sea, dijeron, sí, vamos al último pues sí, ¿cómo se dice? A poblar toda la tierra, pero esto va a ser el centro de todo, ¿sí? Y vamos a formar una monarquía, o sea, tiene que haber un rey, un líder que va a gobernar toda la tierra. Y aquí empezamos a ver ¿cómo podemos decir? El primer intento de crear un orden mundial. La primera vez que pasó por la mente, y fíjense ya desde cuándo, ¿no? Y hasta la fecha seguimos teniendo estas ideas, ¿sí? Los seres humanos. Eh,
Entonces, aquí hay tres cosas, ¿no? Interesantes. Ellos querían construir, o sea, tener a la gente eh, congregada en un solo lugar, ¿sí? Que poblaran nomás ese lugar, poderla controlar. Querían formar un gobierno en ese lugar. Ellos, por ahí la Biblia lo menciona como que querían hacerse de un nombre, dice ella. O sea, querían tener cierto poder. Y no están hablando de todos los seres humanos en general o todo ese grupo, sino las personas que tenían cierta influencia o cierto poder sobre otros, dijeron aquí, esta es la forma, ¿no? Y, eh, y el otro detalle era que no, o sea, no querían que se dispersaran por el mundo, o sea, desafiando a Dios. Y hay otro detalle, la Biblia da una expresión por ahí donde dice que querían que esa torre llegara hasta el cielo. Este, no creo que sea una expresión muy literal, ¿sí? Porque para llegar al cielo, bueno, no creo que ellos hubieran sido tan ilusos, ¿no? Decir, vamos a construir un edificio hasta el cielo. Esta frase creo que tiene algo más, cuando nosotros estudiamos esta historia, tiene algo más que decirnos. A veces lo hemos comentado por aquí, y si ustedes van por ahí a la cuestión de la arqueología, de la historia, se darán cuenta de esto también. Hasta ese entonces, nos dice por ahí los expertos que cada ciudad era gobernada por un sacerdote, ¿sí? O sea, en cada ciudad había un sacerdote que era o el mero mero. Ellos le llamaban patesi. Y los dioses, dice aquí, y aquí está hablando no de imágenes, ¿sí? Ellos tenían dioses que nosotros sabemos quiénes eran, ¿no? No eran dioses realmente, pero ellos les llamaban dioses. O sea, sus dioses, dice aquí, eran los propietarios de cada ciudad, los señores. Y esta palabra señores, ustedes la van a ver en la Biblia, como la palabra Baales. O sea, el Baal no era el nombre de una imagen, ¿sí? Era un adjetivo que se le daba a esos dioses, incluso así también se le llamaba o se le llegó a llamar a Dios, ¿sí? Por lo que significa, o sea, significa Señor. Así que, por ejemplo, cuando tú le dices Señor a Dios, es esta palabra, Baal. Pero esta palabra empezó a tener otra connotación, ¿sí? Cuando tú hablas de Baal, ¿qué se te viene a la mente? Ah, pues dices, no, pues tus dioses paganos, o un dios pagano, un demonio, etcétera, ¿no? Bueno, empezó a tener otro significado, ¿no? Ya, por ejemplo, en el pueblo de Israel, y saben que esta costumbre la tenemos todavía hasta hoy, ¿no? Yo creo que hemos escuchado, por ejemplo, cuando dicen que el santo, no sé qué, es el patrón de no sé qué ciudad, ¿sí? O sea, todavía tenemos estas costumbres, fíjense, que es como el dueño, el protector, el señor de ese lugar, de ese pueblo. Y entonces dice que los hombres le debían cierto, pues, tributo, respeto a esos dioses, a los dueños de esas poblaciones. Eh, Fíjense cómo el enemigo se empezó a apoderar del ser humano, ¿no? En cuanto a ellos decidieron darle la espalda a Dios. Y entonces ellos dice que construían enormes torres en forma de pirámides, por eso encontramos pirámides por todo el mundo también. Y a veces nos sorprende, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que empecé a ver o a estudiar sobre esto, sí me sorprendía de que, pues yo pensaba que las pirámides, por ejemplo, eran exclusivas de quién? De los egipcios, ¿verdad? Y bueno, puedes decir, bueno, pero también acá tenemos, ¿no? En América, que son las famosas, ¿no? Pero si vas a otros lugares o si estudias y ves que nuestro mundo está lleno de estas construcciones por todos lados, es algo sorprendente. Dice aquí, que ellos les llamaban sigurats, y hasta lo hemos estudiado, ¿no? Y servían, dice aquí, como santuarios y como acceso a los dioses.
Ellos se comunicaban con sus dioses en estos lugares. Eh, Actualmente, pues vemos estas construcciones y se nos hacen muy, muy padres, muy bonitas, nos gusta tomarnos fotos. Este, pero en la antigüedad tenían este uso, ¿sí? Entre muchos otros, ¿no? Que a veces también hemos comentado, pero tenían, eran templos, ¿sí? Donde sucedían cosas, ¿no? Y ellos pues, veían a sus dioses, los visitaban sus dioses, y dice aquí, eran lugares donde ellos descendían para visitar a su pueblo, en esos lugares, en esas pirámides. Y entonces, por ejemplo, este personaje Nimrod, que fue como el que tomó el control, ¿no? Y el que se puso ahí de líder, la idea de él era unificar precisamente a la población bajo una sola política, bajo una sola religión, ¿sí? Y por eso decidieron hacer este proyecto, ¿no? De Babel, que también hemos mencionado el significado que tiene esta palabra, significa puerta de Dios, es decir, era un acceso a Dios. Y esto tiene que ver con la frase que menciona la Biblia, donde dice que ellos querían como llegar al cielo, o sea, querían conectarse con el cielo, pero no con Dios, o no con el verdadero Dios, sino que lo dedicaban a otros dioses. Y por ejemplo, en ese tiempo tenían un dios que se supone que es a quien se le construyó esa torre, un dios de nombre Anu. Eh, y bueno, este es como el contexto, ¿no? De todo esto que sucedió, que nos menciona la Biblia por ahí en Génesis 11. Y también vemos lo que sucedió después, o sea, Dios le puso un alto a ese proyecto, dijo Dios, esto no es lo que yo quiero para la humanidad. Y si nosotros leemos por ahí el texto, nos damos cuenta de que sucedieron varias cosas, ¿no? Este, Dios confundió las lenguas, es decir, hasta ese momento todos hablaban un mismo idioma y de pronto cuando estaban ahí construyendo dice que ya no se entendían entre ellos, o sea, escuchaban sonidos raros que no entendían. ¿Y qué pasó? Bueno, que empezaron a agruparse de acuerdo a los que se entendían, pues de acuerdo a su lenguaje. ¿Qué sucedió también? A partir de ahí se dispersaron, dice el relato. Y se fueron a diferentes partes del planeta. Eh, Obviamente, no llegaron, ¿cómo podemos decir? Por decir, la gente que llegó hasta acá, hasta América, no llegaron en ese momento, ¿no? Sino que fueron, este, emigrando, ¿no? Con el tiempo, o sea, eran nómadas, o sea, buscaban un lugar con buenas condiciones. Si la cosa se ponía complicada, pues tenían que buscar otro lugar y así se fueron, ¿no? Hasta que, pues, llegaron a donde finalmente se establecieron. Entonces, si nosotros estudiamos, por ejemplo, los orígenes de algunos pueblos del mundo, nos daremos cuenta de que, pues, fueron como tomando diferentes tierras, ¿no? Hasta llegar a su destino final donde terminaron. Eh, Más o menos eso fue lo que sucedió, ¿no? Ahí eh, lo que nos dice esta historia. Y vemos también que fue el origen no nada más de las lenguas o de la dispersión de la gente, sino también de el origen de de los diferentes tipos de personas que existimos en este mundo, ¿sí? O sea, toda la variedad de personas, de culturas, etcétera. Y vemos que ese era el plan original de Dios. O sea, el ser humano se rebeló y dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero Dios dijo, vas a hacer lo que yo te ordené que hicieras, ¿no? Porque ese fue el plan de Dios. Y bueno, vemos que lo aprendieron a la mala, ¿no? Lo que tenían que hacer. Cuando, cuando vemos o estudiamos también un poquito acerca de las diferentes culturas antiguas,
vemos que todas ellas, sin excepción, mencionan una cosa en común, todas, y una cosa que a lo mejor se nos puede hacer rara. Todas ellas, a todas las civilizaciones antiguas, todas, en sus escritos, en sus, pues sí, los registros que se han encontrado, que se dicen, incluso hasta la fecha hay descendientes de algunas civilizaciones antiguas que todavía conservan ciertos conocimientos, ¿no? Y todas dicen, todas estas historias nos dicen que las ciudades o las civilizaciones de esos tiempos fueron fundadas o establecidas por, y cada quien les da diferentes nombres. Unos dicen, esta civilización fue fundada, fue establecida por los dioses, dicen ellos. Otros dicen, fueron los vigilantes, y dicen, ¿cuáles vigilantes? Bueno, son los mismos, los dioses, bueno, les llamaban de diferentes maneras. Otros dicen que su cultura, su civilización fue fundada por seres brillantes, otros por los guardianes del cielo y otros por los señores de las estrellas, y hay un montón de nombres que se les dan, ¿sí? Pero todas las culturas tienen esto, ¿sí? Tienen esto en común. Y entonces nos damos cuenta de algo, si sabemos quiénes son estos personajes, esos dioses, esos vigilantes, esos seres de las estrellas, etcétera, nos damos cuenta que el enemigo de Dios tenía también un propósito muy definido, ¿sí? Algo que él quería hacer, ¿sí? Él, sin duda, que fue el inspirador, ¿no? De ese gran proyecto que ahorita mencionamos de Babel, el enemigo de Dios, porque no era el plan de Dios el que hicieran eso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió esa idea? Fue del enemigo de Dios, ¿sí? Y vemos que incluso después de que sucedió esto de la dispersión y de la confusión de lenguas, los seres humanos siguieron como que en ese afán, ¿sí? De construir ciudades grandes, imperios, ¿sí? Y les digo, es muy curioso que todas esas culturas, sin excepción, mencionan que fueron fundadas por estos personajes. Lo que nos hace pensar que también, les digo, Satanás estaba empeñado en que viviésemos en ciudades grandes y que formáramos un imperio mundial. Y todos esos imperios, bueno, en algún momento intentaron que controlar a otros y si pudieran controlar a todo el mundo, ¿verdad? Así que es algo bien, bien curioso. Hay otros datos que nos pueden dejar todavía más sorprendidos como este de aquí. Por ejemplo, eh, cuando encuentran, dice aquí, ruinas, sitios arqueológicos. Dice aquí, todos ellos apuntan, dice, hacia la disposición o la posición que tienen las estrellas de la constelación de Orión y de las Pléyades. Al menos esas dos llaman la atención que tienen mucha relación. Y ustedes a lo mejor también han escuchado eso, ¿no? De que, por ejemplo, las pirámides que están en Egipto están en la misma posición que las estrellas del cinturón de Orión. Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ahí está pues de arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí del sur de nuestro país, este, donde las construcciones, los sitios arqueológicos que están marcados por aquí con estos puntos blancos, y aquí pues los más importantes, este, están exactamente formando el mapa de las Pléyades, ¿sí? Que vemos aquí aquí en la parte de abajo. Si ustedes comparan las dos imágenes, son exactamente iguales, ¿sí? O sea, esos puntitos de aquí, los de arriba, es donde hay sitios arqueológicos, ¿sí? Y estas son las estrellas, ¿no? Que componen
esta constelación. Entonces, dice aquí un extenso número de mitos de estas culturas aluden a unos dioses procedentes de la constelación de Orión y del cúmulo estelar de las Pléyades. Es decir, generalmente estos seres decían venir de estos lugares. Dice que tuvieron contacto con los pueblos de estos lugares, y ellos dicen que venían a instruirles, a enseñarles que dice aquí ciencia, tecnología, traerles conocimiento. ¿Qué les parece? Eh, y finalmente aquí tenemos otro dato. Bueno, como vemos ahorita, esa imagen que estamos viendo ahorita, dice aquí, gracias a los GPS famosos que tenemos, es como se han dado cuenta de esto. O sea, cuando ellos ven las figuras que forman o los puntos, ¿no? Al unirlos, te das cuenta de que son mapas de las estrellas. Entonces aquí se sabe que muchas estructuras antiguas en el mundo entero, dice, fueron construidas en lugares muy específicos. O sea, no es porque, pues vamos a construir aquí esto, o esta pirámide, o así. Tenía un propósito especial y ese lugar tenía algo especial también. Dice aquí, todas esas construcciones se han dado cuenta de que están sobre unas líneas geodésicas de nuestro planeta que dice aquí se alinean en un gran círculo con ubicaciones exactas en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué les parece? Y dice aquí, prácticamente dice aquí como que se toma eh, como referencia la pirámide de Giza en Egipto, y dice que todas tienen distancias exactamente escaladas, o sea, todo tiene como ¿cómo podemos decir? Una intencionalidad, ¿sí? Cuando vemos desde el espacio, por ejemplo, esos lugares, los estudiosos se han dado cuenta o se han sorprendido, ¿sí? Por ejemplo, de que tienen por ejemplo, la forma como si estuvieran formando las constelaciones, ¿sí? Que hay una distancia equivalente entre unas y otras. Son un montón de cosas muy curiosas, raras, que nos pueden sorprender, ¿no? Y que, bueno, de hecho lo hacen, pero que a lo mejor no hayamos mucho sentido, ¿no? Y decimos, bueno, qué padre eso, ¿no? Pero por ejemplo, dice aquí que hay un estudio donde se analizaron, por aquí dice, alrededor de 3.300 sitios distintos en total, en todo el mundo, dice, y que se demostró que cada uno de ellos estaba construido sobre esta red que vemos aquí. Esto no se ve a simple vista, estas líneas. Esto es lo que compone el campo electromagnético de nuestro planeta. ¿Sí? Por ejemplo, las aves, las ballenas, por ejemplo, que son animales que migran, ustedes han visto, ¿no? O sea, a veces hasta de un continente a otro, ellos se guían a través de esas líneas, precisamente, que son como, podemos decir, como si fueran carreteras, ¿no? Eh, y entonces los que analizaron estos lugares se dieron cuenta de que estaban estos puntos o estas construcciones de estas ciudades de la antigüedad estaban construidas sobre esas líneas, ¿sí? Que se les conoce como líneas ley. Hay otros adjetivos también que tienen, que si alguna vez los escuchan, para que sepan que es lo mismo, algunos le llaman, dice aquí, las sendas del dragón, las líneas de luz, líneas de energía, líneas espirituales. Bueno, todo esto también lo utilizan o se menciona mucho en la cuestión de algunos movimientos así medio raros, cuestiones de la nueva era y ese rollo, ¿sí? Porque, bueno, es muy amplio, ¿no? Ese tema, pero, para que tengamos un poquito de noción. Y bueno, cuando nosotros analizamos las ciudades o lo que implica una ciudad, generalmente nosotros, como seres humanos, ya traemos esa tendencia desde aquel entonces de estar todos ahí hechos bola, como quien dice, ¿no?
en las ciudades, porque aparentemente las ciudades nos traen un crecimiento, ¿no? Nos llevan al progreso, nos llevan a una mejor calidad de vida. Eso en teoría, ¿no? Por eso mucha gente, por ejemplo, en la actualidad, emigra del campo a la ciudad, porque dicen, bueno, el campo ya ahorita ya está un poco estéril y hay muchos problemas para salir adelante, vámonos a la ciudad, dice la gente. Y luego los que están en la ciudad queremos ir a ciudades más grandes, ¿sí o no? Porque decimos, bueno, aquí como que ya está muy aburrido, hay que irnos a, no sé, a la capital, o hay que irnos a Estados Unidos, porque todo es más padre, decimos, hay más oportunidades, hay esto, lo otro. Entonces, eh, aparentemente hay muchas ventajas, ¿sí? Cuando vivimos en ciudades. Esto es lo que le pasó al menos esa es la idea que tenía, por ejemplo, Lot cuando se fue a vivir a Sodoma. Dijo, aquí hay dinero, aquí hay buena calidad de vida, aquí hay manera de salir adelante, de crecer. Y eso es lo que en teoría nosotros pensamos también siempre. La realidad es otra, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a las ciudades, o sea, entre más grande una ciudad, vamos a encontrar dice aquí, más contaminación, menos alimento, o sea, dice aquí, más violencia también, más competencia, ¿sí? Menor calidad de vida, aunque suene raro, porque vamos buscando una mejor calidad de vida, pero hay menor calidad de vida, donde toda la gente que vivimos en las ciudades vivimos como enfermos, cansados, sin esperanzas, sin ilusiones. Por ejemplo, si ustedes han escuchado lo que sucede, por ejemplo, en Japón, donde es una cultura que es muy, ¿cómo podemos decir? Muy trabajadora, y es algo que los distingue, muy competitiva, pero una sociedad que no tiene una buena calidad de vida. Y usted puede decir, no, pero sí tienen esto, sí tienen estas otras comodidades, tienen esto, lo otro. Yo quisiera eso también. Sí, pero a ellos no les satisface eso, que tienen mucha tecnología y no sé qué más. Mucha gente se suicida ya, o sea, por cuestiones del trabajo. Mucha gente incluso muere por el trabajo. O sea, literalmente, a lo mejor camino al trabajo o en su trabajo, se infartan y ahí quedan. ¿Qué les parece? Entonces, es algo engañoso, ¿no? Y dice por aquí también, existe mucha perversión. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí en Sodoma? Es un claro ejemplo, ¿no? Y un chasco que se llevó Lot, ¿sí? Dice por aquí también que la idolatría empieza a verse, ¿no? En mayor escala, ¿sí? Ahorita no tendemos a eso. Si lo comparamos con las civilizaciones antiguas, ¿no? Tú puedes decir, no, pero ahorita no andamos adorando imágenes ni nada de eso. No, pero tenemos otro tipo de idolatría, ¿no? Que al último es lo mismo. Tenemos por aquí, dice aquí la frivolidad, es decir, las diversiones y todo lo que nos distrae, ¿sí? Y la tecnología, los eventos y todo eso que muchas veces buscamos cuando queremos emigrar a una ciudad que tenga todo eso. Y finalmente dice aquí, hay mayor control en cuanto a, si hablamos de la gente que gobierna, ¿sí? La gente que tiene el poder, pues para ellos es mejor porque dicen, aquí los tengo a todos que reunidos, ¿no? Eso es lo que quería hacer, por ejemplo, Nimrod, lo que nos menciona la historia de Génesis 11, eh, donde pudieran tener control, ¿no? sobre la población. Eh, Nos dice, por ejemplo, aquí en el libro de eventos de los últimos días, que bueno, nos da una descripción aquí muy interesante también de las ciudades. Les digo, a todos nos llama la atención. Yo creo que mentiríamos si no. O sea, de alguna u otra forma decimos, no, pues aquí está mejor que si estoy en el campo, por ejemplo. Y a lo mejor tú dices, me gusta la tranquilidad del campo, pero necesito, por ejemplo, otras cosas, necesito trabajo, necesito hacer uso de la tecnología, necesito hacer esto, lo otro.
y de alguna u otra manera nos atrae vivir en una ciudad al final, ¿no? Este, dice aquí la oscuridad espiritual que cubre todo el mundo, lo que vemos hoy en día y que hemos platicado bastante también, dice, se intensifica en donde dice aquí, en los centros congestionados de población, es decir, donde hay mucha población, donde encontramos ciudades grandes, dice que encontramos mayor que dice aquí, oscuridad espiritual. Dice, encontramos la mayor impenitencia, o sea, la maldad, o sea, crece en esos lugares. Dice aquí, la más grande necesidad en las ciudades y de las naciones. Entonces, estos son textos inspirados por Dios y nos damos cuenta de que cuando Él dijo que pobláramos la tierra, toda la tierra que nos dispersáramos, o sea, Él nunca quiso que estuviésemos, dice aquí, como ahí congestionados, dice, en lugares congestionados. ¿Por qué? Bueno, porque Él sabe lo que sucede, ¿no? O lo que iba a suceder. Y por eso, desde aquel momento, Dios le quiso poner fin, ¿no? A eso, a través del diluvio, fue una de las formas, pero el ser humano seguía que empeñado en eso, construyó esa torre, esa ciudad de Babel. Dios dijo, no, es que yo no quiero esto. Y nos regó, ¿no? Por todo el mundo prácticamente. Este, y nosotros seguimos de aferrados en esto, ¿sí? Y hasta la fecha, y los grandes líderes mundiales siguen empeñados en esto. O sea, se fijan cómo repetimos la historia una y otra vez, o sea, en rebeldía contra quién, contra Dios, contra lo que Dios espera de nosotros. Dice aquí, mezclados con las multitudes que no piensan en Dios, que es lo que generalmente sucede en una ciudad grande, dice, de todos modos hay muchos, dice, que ansían que dice, la luz, o sea, que se sienten vacíos en estos lugares porque todas las diversiones, las oportunidades, el trabajo, todo lo que nos atrae de una ciudad, dice, al final no te llena, no te hace feliz. Y entonces hay gente que siente esa necesidad de Dios, que se da cuenta eh, que no es lo que pensaban, ¿no? Y que hay algo más que necesitan su alma, ¿no? Su ser. Y entonces aquí es donde entramos nosotros, porque dice que entre todas esas personas, ¿sí? Entre toda la población, ¿no? En la que nos encontramos o en medio de esa población, muchos necesitan de Dios y lo están buscando y lo están esperando. Y nosotros tenemos esa oportunidad de llevarlo a esos lugares, ¿sí? Nosotros que estamos en una ciudad podemos decir, bueno, aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿sí? Muchas formas de hacerlo y Dios quiere que también eso hagamos, ¿sí? O sea, porque a lo mejor ahorita podemos decir, bueno, entonces ya me voy de la ciudad, vámonos allá a las montañas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esta gente? Dios quiere, dice aquí también, que tú le reveles, le des a conocer el amor de Dios. Esa es una tarea importante, ¿no? Que nosotros tenemos. Y hay algo que queremos destacar en esta ocasión, que, bueno, finalmente fue el título de nuestra reflexión, lo que nos dice en Génesis 1:28, el mandato de Dios de llenar la tierra, de poblarla. ¿Cuál era la intención de Dios? Bueno, ya vimos ahorita una, ¿no? O sea, de que no estuviéramos todos ahí, este, en un solo lugar, ¿no? Porque ya vimos las consecuencias de eso. Eh, Dios quería que tuviéramos una mejor calidad de vida. Y a lo mejor aquí es donde decimos, ah, entonces, pues, vámonos a Nueva York, vámonos a Tokio, no sé a dónde, ¿no? Porque allá hay buena calidad de vida. Eso es en teoría, ¿sí? Pero cuando analizamos lo que realmente es una buena calidad de vida, nos daremos cuenta de que no la vamos a encontrar en esos lugares, ¿sí? Entonces, Dios que tenía eso en mente cuando creó al hombre, ¿sí? O sea, Dios estaba viendo mucho más allá, más adelante, porque bueno, estos dos seres humanos que creó obviamente no iban a poderse dispersar, ¿no? Nada más ellos, o sea, tenían que multiplicarse
pero Dios estaba viendo más allá y quería que tuvieran una buena calidad de vida, quería que tuvieran una buena conexión con Él, una buena vida que dice aquí, espiritual, y ya vimos que en las grandes ciudades se complica esto. No quiere decir que es imposible, pero es más complicado. Y entre más grande sea la ciudad, se complica más. ¿Sí? Y Dios quería, y aquí vamos a hacer énfasis en esto, Dios quería que el ser humano siguiera creciendo en conocimientos, en, dice aquí, el descubrimiento de este mundo. O sea, que Dios no dijo, aquí te puse, aquí te creé y aquí te quedas y no te muevas de aquí. Y hay una tendencia también en muchos seres humanos a esto, ¿no? Al descubrir, al explorar, a viajar. Muchos no, ¿sí? Pero algo que Dios puso en nosotros, el hecho de explorar, descubrir, de conocer más, darnos cuenta de que el mundo no es las cuatro paredes en las que vivo, ¿sí? O el pueblo donde vivo, o la ciudad donde vivo, o sea, que hay mucho más, ¿sí? Este, por descubrir. Y esto nos hace crecer, ¿sí? Nos hace darnos cuenta, como mencionábamos también en la mañana, de la diversidad de personas que existen en este mundo, ¿verdad? De culturas, de comidas, por ejemplo, de maneras de pensar, de maneras, por ejemplo, de alabar a Dios, etcétera. Y esto es lo que compone pues, la diversidad, ¿no? Y nuestro Dios es un Dios de diversidad. ¿Sí? Y nada más hace falta ver, por ejemplo, salir a la naturaleza, darnos cuenta de la diversidad de cosas que Dios creó. ¿Sí? Dios no creó, por ejemplo, nada más una especie de plantas, o de flores, o de animales. ¿Cuántos existen? Y animales, imagínense, a veces hasta hay algunos que ni conocíamos, ¿no? Que de pronto ahora por la tecnología conocemos, ¿no? Algún animal que dice, no, pues vive en tal, allá por tal país, en tal continente, animales que ni por aquí nos pasaba que existieran, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, incluso aunque sean de la misma raza, por ejemplo, si vemos perritos, ¿cuántos tipos de perros, razas de perros existen? Aunque sean de la misma especie, o sea, hay infinidad, ¿sí? Entonces, cuando Dios creó al ser humano y que quería que se regaran por todo el mundo, algo que Él tenía en mente era la diversidad, o sea, que nosotros mismos nos empezáramos a diferenciar, que empezáramos a descubrir diferentes formas de hacer las cosas, de pensar, de hablar, ¿sí? Dependiendo del lugar donde estuvieran, ¿no? Que ellos fueran descubriendo, por ejemplo, diferentes tipos de alimentos, diferentes formas de prepararlos, etcétera. Entonces, eh, vemos cómo a Dios le gusta esto, ¿no? La diversidad. O sea, Dios no nos hizo a todos iguales, Dios no nos hizo como, no sé, como en serie, a todos nos hizo de manera muy especial, este, de manera única, ¿sí? Pero aparte, dentro de nuestras culturas que tenemos, este, descubrimos esa diversidad, ¿no? Diversidad de personas, ¿sí? De etnias, de idiomas, y bueno, Dios tuvo que darnos ahí un empujón, ¿no? Para que esto se lograra en esa historia de la Torre de Babel, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Y ahorita en la actualidad estamos en esa situación otra vez, ¿no? Estamos tendiendo ahorita con la cuestión de la globalización, ¿sí? Estamos perdiendo también esa diversidad. Y ahora estamos cayendo en que todos, ¿sí? Y ese es el objetivo de todo lo que vemos en nuestro alrededor, de que como que todos debemos de tener la misma cultura, el mismo pensamiento, ¿sí? Las mismas ideas, todo igual, ¿sí? Y a eso va todo lo que vemos, ¿no? O sea, tiene ese objetivo finalmente y es lo que nos dice la Biblia también, que el ser humano va a intentar hasta el último momento hacer eso, ¿sí? Intentar, este, gobernar, más bien el enemigo de Dios, ¿no? Intentar gobernar al hombre, pero mantenernos como a todos en el mismo canal, ¿no? En la misma sintonía. Y estamos perdiendo actualmente
con todo lo que vemos, la globalización, estamos perdiendo ya nuestra identidad, ¿no? Como, por ejemplo, como países, como culturas, nos estamos ya diluyendo, estamos ya como fusionándonos en una sola, ¿sí? Que a lo mejor podemos decir, bueno, pues no es que sea malo eso, ¿sí? Pero si vemos en lo que va a terminar todo eso, entonces sí es lo que debe hacernos pensar, ¿no? Ojalá que podamos, con la ayuda de Dios, pues disfrutar de esa diversidad, ¿sí? Que Dios ha creado en nuestro mundo. Actualmente se habla mucho de esta palabra, pero debemos de aprender también a diferenciar, ¿sí? Lo que es la verdadera diversidad, lo que Dios creó, ¿sí? Y la diversidad que ahora promovemos también los seres humanos, que está pues fuera de los, ¿cómo podríamos decir? De los límites y del orden que Dios estableció, ¿verdad? Ojalá que Dios también nos dé esa sabiduría, ¿no? Para entender, o sea, hasta qué punto debo yo de compartir eso, ¿no? Porque vemos cada cosa que nos deja con la boca abierta, ¿no? Todo ¿cómo se dice? Como en aras de la diversidad, ¿verdad? Y bueno, sobre todo les digo que podamos también entender esto, ¿no? Que, que lejos de, de encerrarnos en nuestra propia burbuja, también podamos también abrirnos, ¿no? A otras culturas, a otras maneras de pensar, a a otros lugares también, o sea, que disfrutemos porque Dios quiere que es el objetivo de Dios, ¿no? Que pudiéramos conocer el mundo que Él creó para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana.